Cuando haces gastos educativos, la Dirección General de Impuestos Internos te devuelve parte de estos gastos. Para beneficiarte de esto, tienes que cumplir, o más bien, tenemos tres condiciones, las cuales son las siguientes. Tenemos una, que es el caso de que tú seas una persona física registrada con una actividad económica. Tenemos la otra, que es en el caso de que tú seas un asalariado. Y tenemos la otra, que es en el caso de que tú seas una empresa que podría aplicar solo bajo ciertas condiciones que ya veremos más adelante. Si quieres saber todo sobre los gastos educativos, simplemente tienes que ver este video. Mi nombre es Khalil Encarnación y esto es Débito. Contabilidad a tu alcance. En caso de que tú seas empleado o asalariado, tienes que ganar por encima de la exención contributiva, que es de 416.220 de manera anual. Si lo dividimos esto entre 12 serían 34.685 pesos de manera mensual. O sea que si ganas por debajo de esto, en teoría, vamos a ver más adelante qué sucede, pero en teoría no pudieras deducirte tus gastos educativos. Si sobrepasas esto, pues sí. En caso de que sobrepases esto, tienes que ir a la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, y te van a registrar en la oficina virtual como un empleado. O sea que tú no vas a tener obligaciones fiscales ante la DGI. O sea, no vas a tener que presentar el ITEVIS, no vas a tener que presentar el IR1, sino que solamente vas a tener que presentar el IR18. Tienes hasta el 28 de febrero para presentar todas estas facturas y esto se hace con el formulario IR18, que es la declaración jurada para los gastos educativos en el caso de que sean personas asalariadas, personas físicas asalariadas. Si tú tienes en el IR18 un saldo a favor, entonces ese saldo a favor es el que te va a devolver la Dirección General de Impuestos Internos. Para la devolución, ojo, no funciona como que tú vas a la DGI y te lo devuelven, sino que la DGI le paga ese dinero a tu empresa y tu empresa entonces te da ese dinero a ti. Pudiera ser que la DGI te lo devolviera, eso es solo un caso de que ya tú no trabajes en dicha empresa. Bueno, pues tú tuvieras ya pudieras ir a la DGI para que te lo devuelva. Vamos a ver el IR18 para que vean cómo funciona. ¿Necesitas contador? Adquiere nuestros servicios. Estamos aquí en la declaración IR18, que como ven por aquí es la declaración jurada de impuestos sobre la renta para asalariados. Aquí es donde tú vas a colocar tus gastos educativos. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es colocar tus gastos educativos. Esto realmente no es necesario hacerlo cuando tú hagas la declaración interactiva en la DGI, pero como lo estamos haciendo en el borrador, pues sí tenemos que colocarlo. Ya que evidentemente cuando tú lo hagas en la oficina virtual, ya se supone que tú reportaste eso en el panel de gastos educativos. Así que aquí tú vas a poner el RNC o la cédula. Todo esto yo lo voy a saltar. Pero bueno, aquí tú pondrías el RNC o la cédula de quien te brindó el servicio. Aquí el tipo de ID o de identificación, si fue persona física o jurídica. Aquí el nivel, luego el NCF, que vendría siendo algo así. Luego colocarías la fecha por aquí y el valor, que es lo importante en este ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que sea de 250.000. Claro, no creo que una factura vaya a ser de 250.000, pero bueno, vamos a suponer que así fue. Vamos entonces a la declaración y vamos a ver. Todas estas cuestiones de nombre, apellido, esto se va a llenar automáticamente cuando tú lo hagas. Si tú vas a hacer un borrador, quizás buena idea ponerlo, pero en este caso podemos saltar esto. Vamos directamente a los ingresos por salarios. En este momento deberían de estar viendo en pantalla los ingresos. Así que tenemos 854.204.82 en ingresos por salarios. Tenemos otros ingresos por 312.808.46, que son bonos, vacaciones, entre otros. Tenemos entonces el total, que nos dice aquí total ingresos brutos
de 1.167.013.28. Entonces, nuestros ingresos exentos, esto es la TCS y la regalía pascual, entre otros, sería de 132.167.17. Tenemos entonces que la renta neta se calcula solo. Tenemos la exención contributiva, como ya les comenté, es de 416.220 al año. Así que, como ven por aquí, ya les pasa los gastos educativos. ¿Cuál es el ejercicio que él hace? Porque fíjense que tenemos aquí de gastos educativos, tenemos 250.000. Sin embargo, lo que nos pone aquí es 61.862. Esto es muy sencillo y es que, como ven aquí, bueno, esto quizás no se aprecia muy bien, pero lo que dice aquí es que la exención de gastos en educación no debe exceder el 10% de los ingresos o de la renta neta, ni el 25% de la exención contributiva. Entonces lo que hace es lo siguiente: él te calcula la renta neta, que fue de 1.034.846.11 menos 416.220, que es la exención contributiva, y esto entonces lo multiplica por 0.10 o por el 10%, y fíjense que da 61.862,61, que es lo mismo que tenemos por aquí. Bien, entonces esto nos da la renta neta imponible, que se calcula sola, pero es simplemente restar la renta neta menos la exención contributiva menos los gastos educativos. Una vez hecho esto, tenemos aquí el impuesto liquidado, que se calcula solo, tomando esto en base a la renta neta imponible, y fíjense que hasta el momento tenemos una diferencia a pagar. Entonces aquí tendríamos que poner las retenciones, que como es para asalariados que superen la exención contributiva, siempre le van a hacer retenciones, o sea, la empresa le va a retener el impuesto sobre la renta y se lo va a pagar a la DGI, así que siempre van a haber retenciones. De retenciones tenemos 123.814.10, y ahora sí cambia a un saldo a favor. Fíjense que tenemos un saldo a favor de 17.573,83. Esto es lo que nos va a pagar la DGI una vez presentemos la declaración jurada. Como les dije anteriormente, la DGI se lo va a pagar a tu empleador y tu empleador te lo paga a ti, o si ya tú no trabajas en esa empresa, pues ya ahí sí tú podrías ir a la Dirección General de Impuestos Internos para que te pague ese dinero. Ahora bien, si eres una persona física, o sea que tienes registrada una actividad económica en la DGI, para que esto funcione, para que te devuelvan el dinero, realmente no te lo van a devolver. La DGI no te va a devolver el dinero, pero lo que sí va a suceder es que tú te vas a deducir este dinero del impuesto sobre la renta que vas a pagar de manera anual. Para esto se tiene también que cumplir la condición de que tú sobrepases la exención contributiva, o sea, los 416.220, en este caso de manera anual, ya que tú presentas el IR1 de manera anual. Y como ya sabemos, tú presentas el IR1 a más tardar el 31 de marzo de cada año. Aquí se da algo, y es que lo que tú te deduces de gastos educativos no puede ser mayor al 10% del beneficio, ni puede ser mayor al 25% de la exención contributiva. Vamos a pasar ahora al IR1 para que vean cómo funciona esto. Estamos aquí en el IR1. Lo primero que tenemos que hacer, como hicimos con el IR18, es venir a este anexo y colocar un monto, vamos a suponer que sea de 250.000. Obviamente, esto repito que tú no lo colocas en la oficina virtual, sino que te vas al panel de gastos educativos. Por aquí tú colocarías el RNC o cédula, colocarías el tipo de ID, colocarías el nivel, si fue secundario, universitario, ¿verdad? Lo que sea, colocarías el NSF, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al anexo B, vamos a colocar aquí en ingresos, vamos a suponer que sea de 1.000.000, y vamos a hacerlo sin la exención contributiva, o sea que tú no vas a reportar gastos. Luego lo haremos también con la exención contributiva para que vean cómo funciona. Así que ya en el anexo del IR1 como tal, tenemos ingresos por 1.000.000, que lo toman en el anexo B,
tenemos el beneficio o renta neta, que es también de 1 millón, ya que no se reportaron gastos. ¿Y qué va a pasar aquí? Que tú tienes, fíjate que tienes la renta neta o pérdida de 1 millón, tienes la exención contributiva de 416.220 y tienes entonces los gastos de educación, que son 58.378. ¿Qué fue lo que hizo esto? Bueno, él calculó, vamos a borrar esto, él calculó que no puede ser mayor al 10% de 1 millón ni al 25% de 416.220. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? 1 millón menos 416.220, y eso entonces lo multiplica por el 0.10, da 58.378, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa para las personas físicas? Que no le van a devolver el dinero, pero va a pagar menos impuestos, ya que este 525.000, que es el valor sobre el cual le van a calcular el impuesto, se determina de la siguiente manera. Ellos te van a decir que es 1 millón menos la exención contributiva menos 58.378. Fíjense que tenemos 525.402. A estos 525.402 es que le sacan entonces este impuesto sobre la renta a pagar, que recuerden que ya tenemos un video hablando sobre el cálculo del impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas registradas en la DGI como para asalariados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tuvieran los gastos educativos aquí? Pues fíjense que él va a pagar 98.399 con los gastos educativos. En caso de que no estuvieran esos gastos educativos, pues él pagaría 112.994, por lo que evidentemente pagaría más dinero. Entonces vamos a colocar los gastos educativos de nuevo y vamos a colocar aquí, vamos a poner que sí hubieron gastos en gasto por trabajo, suministros y servicios. No sé, vamos a poner aquí 100.000. Cuando nos vamos al IR1, fíjense que la exención contributiva ha desaparecido, ya no hay exención contributiva, pero sí hay los gastos educativos y ahora son mucho más. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver. Tú tienes el ingreso, tienes el beneficio pérdida, que es simplemente el 1 millón menos los 100.000 que colocamos en los gastos, y eso entonces te da los 900.000, que esto lo toma de este anexo B. Si bajamos hacia lo último, vemos los 900.000 aquí, eso es lo que él toma y lo coloca por aquí. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que los gastos educativos no pueden ser mayor a el 10% de la renta neta imponible, ni el 25% de la exención contributiva, pero como no hay exención contributiva, pues ya no importa. Pero no puede ser mayor a este 10%, así que lo que hace es que calcula el beneficio, que son 900.000, vamos a borrar esto, 900.000, esos 900.000, entonces lo multiplica por el 0.1 o por el 10%, y tenemos aquí 90.000 pesos. Entonces, ¿qué hace? Él resta 900.000 menos 90.000, eso da 810.000, y a estos 810.000 es que se le calcula entonces el impuesto sobre la renta y daría a pagar 130.783. Si no hubieran gastos educativos, si esto estuviera en cero, él pagaría entonces 150.000, pagaría también más impuestos. Un último caso es el de las empresas jurídicas o las personas jurídicas, que son las SRL o EIRL, entre otras sociedades. Estas no se pueden beneficiar directamente de los gastos educativos, pero lo que sí puede suceder es que en caso de que tú seas un asalariado que gane por debajo de la exención contributiva mensual, que es esta de aquí, entonces en ese caso la empresa te puede pagar estos gastos educativos y se puede deducir parte de esos gastos educativos en su declaración jurada IR2. Esto es básicamente todo lo que tienes que saber sobre los gastos educativos.
Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, simplemente tienes que darle me gusta a los videos, comentarlos y compartirlos para que esto le llegue a cada vez más personas. Mi nombre es Khalid Encarnación y esto es Débito.